Buenos días, Icar, y a todos los televidentes. Un placer estar aquí con ustedes. A ver, la dinámica empezó primero con una plataforma previa activación, era la palabra. Luego digo, bueno, ya no es plataforma, sino pueden ir directamente y se registra con su cédula. Y hubo una variación del precio de 3.95 a 3.25, que fue el último acuerdo en la mesa. Luego de eso, entonces, mucha gente ha dicho, bueno, yo he ido, pero no aparezco en la plataforma. Yo no me activé previo, tampoco aparezco supuestamente con el tema del registro vehicular y demás. Empecemos por este punto que es el más recurrente, ingeniero, para poder entender bien y lograr ese beneficio. Buen día. Sí, buenos días. En efecto, la única restricción que existe en estos momentos son los vehículos que deben de tener su revisado al día, ¿no? Si la persona no aparece en el sistema que utiliza la estación de combustible, debe ponerse de inmediato en contacto con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, porque tenemos 795.000 vehículos que están en la base de datos. ¿Cuánto, perdón? 795.000 vehículos. 795.000 vehículos a nivel nacional. Así es. Están en la base de datos, perfecto. Así que básicamente la única exclusión que podría tener alguien que vaya a la estación de combustible es que no tenga su revisado al día o que pueda que también haya existido algún error por parte de la Autoridad de Tránsito, por eso es que deben de ponerse en contacto con ellos. Esta data, 795.000 vehículos, está cruzada directamente con la Autoridad del Tránsito. Es correcto, la Autoridad de Tránsito es la que garantiza que la base de datos que nosotros hemos recibido, en efecto, todos los vehículos que están allí tienen su revisado al día. No es necesario realmente tener la placa, porque he estado viendo que han anunciado de que tienen que tener la placa al día. No, únicamente es el revisado vehicular. Las personas han estado confundiendo de que es que no se han inscrito en la plataforma y que por eso es que no salen en el sistema. Eso es totalmente falso. Simplemente es que si no apareces es porque no estás en la base de datos de revisados actualizados de la Autoridad del Tránsito. Ok, el vehicular, el registro vehicular es parte del documento que se da cuando se renueva la placa. Es la póliza al día, el registro vehicular y el pago, tengo entendido también, que son tres documentos. Pero si yo no tengo la placa, porque no la he retirado de más, pero tengo el registro vehicular al día, ¿es al día de pago de placa o al día como registro único vehicular mío? ¿O si es del banco y se lo debo todavía? No, indistintamente si es del banco o si está en nombre de una empresa, una fundación, realmente lo único es el revisado vehicular, que va a un taller de servicio autorizado por el tránsito, en el cual luego que pasas el revisado, eso se actualiza en el sistema informático de la Autoridad del Tránsito y ya con eso estás dentro de la base de datos. Las personas que han estado actualizando sus revisados en los últimos días sí tienen que esperar un término de entre 24 y 48 horas, mientras que la Autoridad de Tránsito nos actualiza la información. Revisado vehicular, ojo, que no es registro único vehicular, que es otro documento. Así es. Revisado vehicular. Vamos a esta dinámica, vamos a pantalla en breve a conocer bien los pasos y usted me va explicando poco a poco cuáles son los pasos. Ahí está el primero que vamos a ver y tiene que ver con relación a este. Mire, acá, paso a paso para el despacho de estos combustibles subsidiados o congelados. El paso 1 me corrige entonces en la estación de combustible, confirmar con el despachador si es o no participante del combustible subsidiado, porque eso es importante decirlo. ¿Quiero hacer uso de ese derecho o no? Sí, yo creo que en el primer paso lo que tenemos que tener claro es que tenemos 461 estaciones de combustible a nivel nacional en las cuales están participando en el subsidio de combustible a 3.25. Sin embargo, a nivel nacional tenemos 539 estaciones de combustible, es decir, que tenemos aproximadamente un 85% de estaciones de combustible que están participando. Algunas estaciones de combustible, como ustedes entenderán, no son todas del mismo propietario, algunas están concesionadas. Y hay algunos propietarios que no han querido todavía trabajar, sobre todo porque en el pasado ha habido algunas experiencias con el gobierno de que no se les ha pagado a tiempo. Yo creo que una de las cosas que nosotros hemos logrado desde el 3 de junio que arrancamos con el programa para los transportistas es que se le está pagando un promedio inferior a 7 días a las petroleras. Para evitar precisamente eso. Para evitar eso. O sea, me pagaron tarde y yo no voy a participar nuevamente en eso porque no me es rentable. 539 estaciones a nivel nacional, de esta están participando 461 en este programa del combustible subsidiado. Vamos al segundo paso, ¿le parece? El segundo paso, rápidamente nos dice aquí, segundo paso dice, no debe estar previamente registrado para obtener el beneficio, se había dicho el tema. Es el famoso PIN o activarse, como usted decía. Sí, es correcto, no es necesaria la activación. Únicamente debe tener su revisado al día y ahí es en donde el despachador de combustible
en el momento en que le va a pedir su número de cédula, él únicamente, la placa en la cédula es lo que le debe de solicitar. No hay ningún registro previo. Vamos entonces al paso 3, entonces tiene que ver con este proceso. Estamos explicando la dinámica que usted hace cuando llega a la estación del combustible para hacer efectivo el tema del subsidio. Indique al despachador el tipo y monto de combustible subsidiado que desea que se le despache. Solicitar tanque lleno también si es una opción. Sí, esto es muy importante. Nosotros hemos estado recibiendo algunas quejas de personas que dicen, es que no me dieron el subsidio completo. Y es porque en algunas ocasiones, y sobre todo en las estaciones que son de autoservicio, la persona en el momento que le va a pedir el tanque lleno, el despachador debe también colocar de que le va a hacer un despacho con tanque lleno para que la plataforma le calcule a la persona cuánto es la parte que le va a cubrir el Estado con el subsidio. Cuando él va a pagar al final, entonces el despachador debe decirle, usted debe de cancelar tanto y el resto va a ser pagado por el gobierno. Ok, el sistema lo maneja igual para todas las estaciones de diferentes tipos de estaciones o marcas. ¿Es el mismo previo? ¿Es un celular o una tableta? Bien, ¿Le hace el mismo cálculo? Sí, realmente es una plataforma que hemos desarrollado en conjunto con las estaciones de combustible. Cada estación es libre de adquirir, eso lo adquieren ellos, si es un celular, una tableta. Nosotros no tenemos ninguna distinción con esto. Sin embargo, es importante que las personas muchas veces llegan y dicen, bueno, dame $10 de combustible, esto equivale a X cantidad de combustible. Sin embargo, hay otras personas que realmente lo que quieren es una cantidad exacta de combustible dentro. Por ejemplo, quiero $15 exactos, yo tengo 10, por ejemplo. Lo que debe hacer es entonces solicitarle al despachador de que le calcule cuánto es $15 de combustible, por ejemplo. Entonces, esto le diría, después que le echa los $15, usted debe pagar $10, $11 lo que le corresponde. Ajá, vamos al paso 4 entonces rápidamente, Isidro Oliva, para conocer este proceso que estamos llenando, esta dinámica, para que usted esté clarito al momento de ir a esto. Paso 4, presente su cédula o el número de placa del vehículo. ¿Sí? Es correcto. Como le mencioné anteriormente, este paso es importante. Primero, sobre todo, para que puedan las estaciones de combustible hacer la gestión de cobro, como mencioné anteriormente, al Estado, porque este subsidio se le está dando realmente a las personas, ¿no? A los vehículos, y esta es la manera en que las estaciones de combustibles van a hacer la gestión de cobro. Paso 5 entonces, vamos a conocer el paso 5, ya usted presentó la cédula y la placa dice el paso 5, el despachador del combustible introducirá los datos al sistema y le confirmará monto despachado, monto a pagar y monto subsidiado. Directamente le comunica el señor que despacha el combustible. Es correcto, inmediatamente él le va a decir cuánto es lo que le corresponde y en la factura que le entregan debe indicar únicamente la parte que le corresponde a usted y el subsidio entonces ellos se lo van a pasar al Estado. Y cerramos entonces con el paso 6 para conocer ya en esta dinámica. Si el sistema presenta error al momento de ingreso de datos, debe validar con la ATT la vigencia de su revisado vehicular, que era lo que decíamos al comienzo, ingeniero. Es correcto. Bueno, hay un tema muy importante que no podemos dejar por fuera y que para esto es fundamental de esta dinámica y son los mecanismos de control, porque este es plata del Estado, este es un subsidio que al final es plata que tenemos que pagar todos y los mecanismos de control son importantísimos en este tema. Déjeme ir primero, ingeniero, con Fabio, caballero que hace esta dinámica desde muy temprano con nosotros y acompañando a miles y miles de usuarios para, Fabio, conocer cómo está ya esta dinámica en su tercer día y qué han encontrado los usuarios sobre todo. Fabio, contigo, te saludo. En $3.25 no llegó a tiempo, que la decisión debió tomarse hace ya varias semanas y quizá la realidad actual fuese distinta. Aún así, este miércoles han dicho los conductores que no han tenido tanto problema para obtener este congelamiento del precio del galón del combustible, tomando en cuenta que en los primeros días era un proceso un poco tedioso para algunos. No me he registrado a la plataforma porque no estaba de acuerdo con el registro como tal, pero como dijeron que ya no iban a usar más la plataforma, entonces vine a echar gasolina. Pedí 12 balboas y me dieron 19.38. Ahí está, fíjese en la máquina. ¿Cómo fue el registro? ¿Cómo fue cuando vino aquí el proceso? ¿No le pidieron nada? No me pidieron nada. Sí, Nunca, todas estas medidas se pudieron haber solucionado. No había necesidad de esto. ¿Se actuó tarde? Muy tarde, siempre esperan esto. ¿Dónde está el presidente? Afortunadamente se está aplicando. Sí, ¿cómo fue el proceso cuando llegó la bomba? Bastante normal, solamente indiqué que iba a aplicar el subsidio
Y más nada, indicar pues que el tanque lleno nada más. ¿Ha tenido algún tipo de problemas en los días pasados, algunas quejas por este sistema? No, es la primera vez que vengo a utilizarlo. Creo que era la única manera, ¿no?, de poder lograr un subsidio. De otra forma no se iba a poder. Lo malo es cómo se está procediendo con todo lo demás, ¿no? ¿Usted cree que se actuó a tiempo por parte del gobierno? No se ha actuado a tiempo por parte del gobierno. No sabe. Como ya las autoridades han mencionado que no se debe realizar ningún registro, hay algunos conductores que se oponen a otorgar la cédula a los despachadores cuando llegan a la estación de combustible. Es importante mencionar que de acuerdo con el gobierno, cada vez que usted se acerque por este subsidio, debe presentar la cédula porque forma parte de las normas de transparencia del uso de los fondos públicos para llevar un control y también un registro de todo el dinero que se está otorgando con este tipo de subsidios. Sin embargo, aquí los usuarios también se preguntan si el subsidio incluye a los motorizados y qué va a pasar también con los jardineros, con las personas que cortan hierba, los huireros además y otras personas que también dependen del combustible. Es lo que sucede en este punto. Voy a regresar al estudio. Bueno, precisamente hay buenas noticias, Fabio. Hay buenas noticias para ese sector. Los muchachos que trabajan en jardinerías y sobre todo también el uso del güiro. Quiero empezar ahí porque tengo rapidito dos preguntitas. Para los muchachos que trabajan en jardinerías con el güiro, ¿hay buenas noticias para ellos? Así es, en la madrugada de hoy hemos actualizado la plataforma para que a todos aquellos que se dedican a la jardinería ya pueden ir a las estaciones de combustible. En estos momentos nos encontramos capacitando. A partir de las 8 de la mañana vamos a iniciar las capacitaciones en las 461 estaciones de combustible para que los despachadores sepan cómo utilizar la opción para los que manejan la güira o motosierra. ¿Qué hago? Tengo que llevarla, obviamente, porque ¿cómo puedo yo identificar si soy güirero o no? ¿O utilizo una motosierra como arma de trabajo? Es correcto, debe ir con la motosierra o la güira para que entonces ellos les despachen el combustible. Lo único que le van a solicitar en este caso es la cédula para poder ingresarla en el sistema. Bueno, aquí está ingeniero Oliva, dice, le podrán preguntar si es cierto que si te inscriben en la plataforma te quitan una beca o pase U. Hay gente que no han querido inscribirse porque dicen que tienen miedo que le quiten una beca. Rotundamente no. No se les va a quitar, esto no se está cruzando ni siquiera con ninguna otra base de datos de algún beneficio del Estado, ni con el Vale Digital. Realmente no hay un cruce de información, así que pueden estar tranquilos de que no se les va a quitar ninguno de los otros beneficios que el Estado le brinda. Segundito, si tengo problemas en la estación, no aparezco, ¿a quién yo reclamo en ese momento? Bien, lo primero es que el despachador de combustible va a tener un mensaje en la pantalla que él debe mencionárselo al conductor. Dependiendo del mensaje, por ejemplo, usted debe apersonarse a la autoridad de tránsito porque sale que no tiene su revisado al día. Mecanismo de controles, quiero cerrar con esto porque yo le preguntaba a Castalia semanas atrás, ¿y qué pasa si yo lleno mi tanque, voy a mi casa, saco, los coloco en una de estas pipetas y voy nuevamente y lleno mi tanque? ¿Qué controles y mecanismos hay? Ya agarraron al primer bidón, tengo entendido, ¿no? Cuéntanos. Así es. Bueno, eso es lo importante de tener las plataformas de control. En el día de ayer el sistema nos arrojó una alarma de un vehículo sedán que en un término de aproximadamente 2 horas estaba llevando transacciones por más de $2.400 de combustible. Inmediatamente nosotros nos comunicamos con la petrolera, la que a su vez se comunicó con el concesionario y ya se están tomando las medidas pertinentes. Es importante que sepamos que esto es lo bueno de poder tener identificado para evitar los malos usos. Un sedán llenó en menos de ¿cuánto? De 2 horas. $2.400 en combustible. Así es. ¿El sistema marca una alerta a ustedes? Sí, inmediatamente eso disparó una alarma en el sistema, lo que nos permitió rápidamente tomar la acción y llamar, y la verdad es que tengo que darle las gracias a la petrolera que actuó de manera muy rápida. ¿Qué sanción hay para esa persona? Bien, en estos momentos el concesionario está tomando las acciones pertinentes con su personal también, porque los despachadores también tienen que tener de no caer en estos tipos de desórdenes, porque realmente es una irresponsabilidad de que se den este tipo de transacciones. Sin embargo, la concesionaria y el distribuidor, esta cuenta no se la van a pasar al gobierno nacional. Y eso es lo importante, de que estamos evitando de que se le pasen cuentas al gobierno nacional que no tienen que estar sucediendo, ¿no? ¿Autos sedán eras de un particular en Ciudad de Panamá o provincias? Sí, en Panamá Norte, en Panamá Norte un auto sedán particular. Bueno, ahí están, vamos a estar pendientes, $2.400 de combustible. Ahí están las medidas y sobre todo el uso, sobre todo de plataforma y tecnología para poder nosotros dar con estas acciones y también las autoridades tomar las acciones contundentes. Gracias por acompañarnos, ingeniero Oliva, gracias por estar con nosotros. Luis Oliva, director nacional de Innovación Gubernamental.
en este ejercicio del uso correcto y adecuado de ese combustible subsidiado por el Estado. Hay más a esta hora de la mañana.